Vamos a arrancar con el siguiente experimento. Pensemos esto, voy a agarrar un dado equilibrado de 6 caras, lo voy a tirar y voy a observar si sale el 1. Entonces, como lo único que me interesa al tirar el dado es si sale el 1 o no, puedo definir una variable aleatoria de la siguiente manera. XY podría valer 1 si sale el 1 en el tiro Y o 0 si no. Entonces, si defino una variable que vale 1 o 0, esa variable va a tener distribución de Bernoulli. En mi ejemplo, el parámetro de esta variable va a ser un sexto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a tirar mi dado una y otra vez de forma independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que voy a tirar siempre el mismo dado bajo las mismas circunstancias y siempre voy a observar lo mismo. O sea, siempre me va a preocupar si sale el 1 o no sale el 1. Ahora voy a tener un montón de variables aleatorias. Voy a tener una sucesión de variables aleatorias, x1, x2, x3 y así. Y todas van a tener distribución Bernoulli, un sexto. Pensemos en qué situación nos encontramos. La primera es que siempre o sale el 1 o no sale el 1. Hay lo que se llama una dicotomía, o ocurre algo o no ocurre. En segundo lugar, la probabilidad de que xy sea 1 es un sexto para todo y, o sea, la probabilidad de que salga 1 cada vez que tiro el dado es constante, siempre la misma. Y en tercer lugar, los tiros, o los experimentos, son independientes entre sí. Estas tres condiciones son las que hacen que se forme un proceso de Bernoulli, lo que llamamos proceso de Bernoulli. En este tipo de experimentos nos vamos a referir al evento x igual a 1 como un éxito y vamos a llamar a P a la probabilidad de éxito, que también es el parámetro de esta variable Bernoulli. Ahora, bajo este experimento podría querer observar diferentes cosas. Por ejemplo, si tiro 10 veces el dado, ¿qué sería lo aleatorio? Bueno, lo aleatorio sería cuántas veces va a salir el 1. Pero, por ejemplo, si quiero observar 3 veces el 1, ¿ahora qué sería lo aleatorio? Y bueno, lo que no tengo la menor idea es cuántas veces voy a tener que tirar el dado para conseguir exactamente observar 3 veces el 1. En una forma general, podemos definir a x como una variable aleatoria Bernoulli de parámetro P, y lo que voy a hacer es repetir sucesivamente experimentos Bernoulli de forma que esos experimentos se realicen de forma independiente y siempre con la misma probabilidad P de éxito. Entonces lo que vamos a tener es variables aleatorias x1, x2, así una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a x. Y bajo estas condiciones vamos a decir que nos encontramos frente a un proceso de Bernoulli. Una vez que nos paramos en el proceso de Bernoulli, dependiendo de qué queremos contar, vamos a poder definir diferentes variables aleatorias. Por ejemplo, podría querer contar la cantidad de éxitos en n ensayos de Bernoulli. ¿Quién sería esta en mi ejemplo? En mi ejemplo sería la cantidad de unos observados en 10 tiros. Fíjate que en este caso la cantidad de ensayos es fija y lo que estoy contando es en esa cantidad fija de ensayos cuántos éxitos voy a estar observando. Claramente es una variable discreta, entonces va a tener rango. ¿Cuál es el rango de esta variable y qué valores posibles puede tomar? Bueno, puede valer 0, 1, 2, hasta n. ¿Y cuál va a ser su función de probabilidad? O sea, ¿cuál va a ser la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquita? Esta variable ya la trabajaste un montón, ¿no? Otro ejemplo de esto, ¿cuál sería? Por ejemplo, tener una urna con bolitas verdes y rojas, hacer extracciones con reposición y, por ejemplo, contar cuántas verdes observas en 4 extracciones. ¿Ves que sería la misma idea de experimento? Si calculamos despacio para cada valor del rango y buscamos la función general de probabilidad para y grande igual a y chiquita, resulta en p a la i por 1 menos p a la n menos i, esto sería la probabilidad de tener i éxitos y n menos i fracasos,
por todas las formas de conseguir esa combinación de éxitos y fracasos, que es el combinatorio n tomados de ahí. Y esta probabilidad vale para cualquier i chiquito en el rango de i. Entonces lo que observamos es que esta variable que me cuenta la cantidad de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli es una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros n y p. Justamente n es la cantidad de ensayos que realizaste y p la probabilidad de éxito, la probabilidad de que ocurra lo que querías observar. Esta variable aleatoria querríamos calcularle la esperanza y la varianza. Ahora, la cuenta, para hacerla por definición, es un poco plomo, ¿no? Pensemos un poquito. ¿Cómo podríamos pensar ahí? Y es la cantidad de éxitos en n ensayos. ¿Y quién era xy? Xy era la variable que valía 1 si es éxito y 0 si es fracaso. Entonces, si sumás n variables de Bernoulli, lo que vas a tener es la cantidad exacta de éxitos que conseguiste en esos n ensayos. Por lo tanto, una variable binomial es una suma de n variables de Bernoulli independientes, lo cual es buenísimo porque la esperanza y la varianza de la Bernoulli son muy fáciles de calcular. La de la binomial, ¿cómo la vamos a calcular? Y usando propiedades. ¿Quién es la esperanza de i? La esperanza de i la puedo calcular como la esperanza de la suma desde igual a 1 hasta n de las xy. Pero la esperanza es lineal, por lo tanto esto resulta en la suma de las esperanzas de las xy. Como las xy están idénticamente distribuidas, esto significa que todas tienen la misma esperanza. Por lo tanto, sumar n veces el mismo número resulta en n por la esperanza de, por ejemplo, x1, que es p. ¿Qué pasa con la varianza? Bueno, voy a hacer el mismo cuentito. La varianza de i es la varianza de la suma de las n variables aleatorias, pero ahora la varianza no era lineal. Pero por suerte las variables aleatorias xy son independientes. Genial, porque cuando las variables eran independientes, todas las covarianzas valían 0 y la varianza de la suma resultaba en la suma de las varianzas. Ahora, como las variables están idénticamente distribuidas, esto no va a ser nada más ni nada menos que n por la varianza, por ejemplo, de x1, que es p por 1 menos p. Fíjate que la esperanza y la varianza de i no eran fáciles de calcular, pero lo que hicimos fue buscar relacionarla con variables de las cuales conocíamos su esperanza y su varianza y usamos propiedades para calcularlas. Esto lo vas a usar cada vez más seguido. Ahora, por ejemplo, bajo el mismo experimento de repetir independientemente experimentos de Bernoulli, podría interesarme otra cosa. Por ejemplo, podría interesarme contar la cantidad de ensayos de Bernoulli que tendría que realizar hasta lograr, por ejemplo, k éxitos. ¿Quién sería en mi ejemplo esta variable que llame W? Sería la cantidad de tiros, por ejemplo, hasta observar el 1 3 veces. De vuelta estamos frente a una variable discreta, por supuesto. ¿Qué valores puede tomar esta variable W? Y si querés lograr k éxitos, por lo menos tenés que realizar k ensayos. Por lo tanto, el rango va a arrancar en k, o k más 1, k más 2, así hasta el infinito. ¿Quién sería nuestra función de probabilidad? Bueno, la función de probabilidad de W, que es la probabilidad de que W grande sea igual a W chiquita, vamos a pensarla primero para un caso particular, así entendemos cómo queda el caso general. Supongamos que W es igual a 7, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de necesitar 7 ensayos hasta lograr 3 éxitos? ¿Eso qué significa? Que el ensayo número 7 va a ser éxito y luego voy a tener 2 éxitos y 6 fracasos. Por lo tanto, como cada evento es independiente, esta probabilidad la calculamos como la probabilidad de éxito al cubo por 1 menos p a la cuarta, y ahora tengo que ver de cuántas formas posibles puede ocurrir este evento. Fíjate que el último siempre es éxito, por lo tanto tengo que contar de cuántas formas posibles puedo ordenar los 2 éxitos que quedan en los 6 ensayos anteriores. Esto lo contamos con el combinatorio 6-2. ¿Quién sería el combinatorio 6-2? 6 es 7 menos 1, o sea, la cantidad total de ensayos menos el último, que es el que sí o sí tiene que ser éxito. Y tengo que ordenar la cantidad total de éxitos menos 1. ¿Cómo sería en forma general entonces? Si la cantidad de ensayos es W chiquita,
Esta probabilidad la calculo como P a la K por 1 menos P a la W chiquita menos K. ¿Y de cuántas formas puede ocurrir este evento? Bueno, eso lo contamos con el número combinatorio W-1 tomados de A K-1. Así concluimos que la variable aleatoria que cuenta la cantidad de ensayos de Bernoulli hasta lograr K éxitos es una variable con distribución Pascal de parámetros K, que es la cantidad de éxitos que estás buscando, y P, que es el mismo parámetro de probabilidad de éxito. Lo que vamos a querer ahora es saber cuánto vale la esperanza y la varianza de W. Y calcular esto por definición de vuelta es muy complicado. Que eso voy a definir una tercera variable asociada al proceso de Bernoulli. Ahora voy a querer contar la cantidad de ensayos hasta el primer éxito. Solo me interesa el primer éxito y creo que esta variable ya la conoces muy bien, ¿no? Ya contamos cantidad de veces que teníamos que tirar una moneda hasta observar cara o la cantidad de veces que teníamos que tirar un dado hasta observar el número 6. Ya vimos que el rango de esta variable eran todos los naturales y la función de probabilidad era la probabilidad de que n grande sea igual a n chiquita, y eso ocurría cuando tenía n menos un fracasos y un éxito. Esa probabilidad la calculo como 1 menos p a la n menos 1 por p para cualquier n de los naturales, y sabemos que esta variable tiene distribución geométrica de parámetro p. Observa que todas las variables que definimos asociadas al proceso de Bernoulli tienen como parámetro a p. La esperanza y la varianza de n ya las conocemos. ¿Cómo podemos relacionar ahora n con w? Lo que queremos observar es que si n1, n2, n3, nk son las variables aleatorias que me cuentan cantidad de ensayos hasta el primer éxito, cada una de ellas es geométrica, con parámetro p y son independientes. Entonces fíjate que a w la podemos definir como una suma de k de estas variables n sub i. Si las n1 nk son independientes e idénticamente distribuidas geométricas p, vamos a obtener que una Pascal es una suma de geométricas independientes. Al conocer la esperanza y la varianza de la geométrica, utilizando las mismas herramientas que utilizamos para la binomial, podemos calcular la esperanza y la varianza de W, utilizando nuevamente que podemos usar independencia para calcular la varianza. Lo que hicimos hasta ahora entonces fue presentarte un proceso de Bernoulli, el cual relaciona variables que ya conocías. El primer ejercicio dice lo siguiente. El diámetro de las arandelas en milímetros producidos por una máquina es una variable aleatoria x cuya función de densidad es f de x igual a x menos 6 sobre 4 cuando x está entre 6 y 8, 10 menos x sobre 4 si x está entre 8 y 10 y 0 en otros casos. Si se revisan 100 arandelas, ¿cuál es la probabilidad de que más de una tenga diámetro inferior a 6,5 milímetros? En base al enunciado definamos lo que ya sabemos. Lo que podemos definir es una variable xy que corresponde al diámetro de la arandela i, porque voy a tener muchas arandelas. ¿Cuántas? Y en principio voy a tener 100, esto vale para i desde 1 hasta 100. Lo que nos dicen es que todas estas variables aleatorias tienen esa misma función de densidad. Vamos a graficarla, porque lo veo mucho mejor en un gráfico. La forma de la densidad de todas estas variables es un triangulito entre 6 y 10. Ahora, lo que me pregunta el enunciado, ¿es sobre la variable aleatoria x o es sobre otra cosa? En realidad es sobre otra cosa, porque me pregunta acerca de cuántas arandelas voy a encontrar en esas 100 que tengan un diámetro menor a 6,5. Entonces lo que vamos a tener que hacer es definir otra variable aleatoria que es sobre la cual nos están preguntando. Voy a definir la variable aleatoria a como la cantidad de arandelas con diámetro inferior a 6,5 milímetros de 100. Entonces ahora voy a pensar bien en la variable que acabo de definir para ver si puedo descubrir su distribución y así calcular probabilidades. Fíjate algo, cada arandela o mide menos de 6,5 milímetros o no. Por lo tanto, en esta variable estoy contando
cuántas tienen o no cierta característica. Hay una dicotomía. ¿Quién sería mi éxito acá? Mi éxito acá sería que una arandela tenga diámetro inferior a 6,5. Como segunda instancia, fíjate que todas las XY desde 1 hasta 100 tienen la misma distribución. Por lo tanto, lo que llamé éxito tiene probabilidad constante para todas las arandelas. O sea, la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de que X sea menor a 6,5, es constante en todo el experimento. Y como tercera verificación, podríamos suponer independencia entre los eventos XY menor a 6,5, o sea, que una arandela mida menos de 6,5 es independiente a que la otra también lo haga. Y eso para todo Y. Por lo tanto, estamos frente a un proceso de Bernoulli. Ahora, cuando estamos en un proceso de Bernoulli, dependiendo cómo fue definida la variable, puedo directamente decir qué distribución tiene. ¿Qué cuenta acá? ¿Qué cuenta nuestra variable A? Nuestra variable A cuenta la cantidad de éxitos en n ensayos fijos, porque hay 100 arandelas y de esas 100 estoy contando la cantidad de éxitos. Por lo tanto, podemos decir directamente que A es una variable aleatoria con distribución binomial. ¿Quién era A entonces? Cantidad de arandelas con diámetro inferior a 6,5, eso es mi éxito, en 100, ese es mi n. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Bueno, tenemos nuevamente nuestra función de densidad. Con calcular una alcanza, voy a dibujar la función de densidad de x1 porque todas tienen la misma densidad. Y la probabilidad de éxito es lo que estoy pintando de naranja. Por lo tanto, la probabilidad de que x1 sea menor a 6,5 es igual a 1 sobre 32. Esa probabilidad va a ser la misma para x2, para x3, para x100. Por lo tanto, A tiene distribución binomial de parámetros 100 y 1 sobre 32. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide que calculemos la probabilidad de que A sea mayor a 1. Como el rango de A es de 0 hasta 100, nos conviene, sin lugar a duda, calcular por el complemento. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que A sea 0 menos la probabilidad de que A sea 1. La probabilidad de que A sea 0 es lo mismo que decir la probabilidad de que todas midan más de 6,5. La probabilidad de que midan más que 6,5 es 31 sobre 32. Como los eventos son independientes, esta probabilidad es 31 sobre 32 a la 100. Y la probabilidad de A igual a 1 es la probabilidad de tener una arandela que mida menos de 6,5 y 99 que midan más de 6,5. Entonces lo calculamos como 31 sobre 32 a la 99 por 1 sobre 32 por todas las combinaciones posibles en las cuales puedo tener una arandela con éxito y 99 con fracaso, que eso es el combinatorio 101 o 100, que es lo mismo. Esta cuenta resulta en 0,8234. Entonces fíjate que dentro de un ejercicio apareció una variable binomial con la cual contamos cantidad de éxitos en n ensayos fijos, para lo cual la probabilidad de éxito la calculamos usando nuestros conocimientos de la guía 2. Vamos a otro ejercicio, pero ahora un ejercicio un poquito más complicado. El ejercicio dice así: Chocolatines Jack lanza una colección de muñequitos con las figuras de los personajes de Kung Fu Panda: panda, tigre, mono, grulla y mantis. Cada vez que Lucas compra un chocolatín, es igualmente probable que obtenga alguno de los personajes. Sea n la cantidad de chocolatines que Lucas debe comprar hasta completar la colección. Hallar la esperanza de n. Lee una vez más el enunciado y creo que te vas a sentir muy identificado porque en algún momento te tuvo que pasar algo, no sé si con chocolates, pero con algo del estilo. Este es el típico problema del coleccionista. Por ahí el más típico es con álbumes de figuritas. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo chocolatines con muñequitos y lo que quiere Lucas es completar su colección. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprar chocolates hasta conseguir todos los muñecos distintos. Por ahí algo te hace ruido este ejercicio y decís, esto no es real, me están escribiendo algo modelizado para la materia. ¿Y qué sería eso? Y seguro que no te crees que es igualmente probable cuando vas a comprar paquetes de figuritas que te salga cualquier figurita. Pero a mí este ejercicio me convenció de que por ahí sí es equiprobable cada vez que compras.
Vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Este ejercicio es, creo que mi favorito de toda la guía, porque combina dos cosas que uno no puede no amar, que es chocolate y Kung Fu Panda. Así que es divino el ejercicio. Voy a definir a la variable aleatoria n, en realidad lo define el enunciado, como la cantidad de chocolatines que compra Lucas hasta completar la colección. Y el ejercicio lo que me está pidiendo es que calcule la esperanza de n. Y como venimos diciendo hace rato, cada vez que me piden la esperanza de una variable aleatoria, tengo dos caminos posibles. O conozco la distribución de la variable aleatoria, entonces uso definición y listo, o busco cómo puedo escribir esa variable aleatoria como función de otras que sí conozco y calculo la esperanza usando propiedades. En este caso no tengo ni la menor idea de qué distribución tiene n. Me da ganas que con todo lo que aprendí del proceso Bernoulli tenga alguna de esas distribuciones. Pero no va a ser este caso. En este caso n es bastante más complicada que una de esas tres variables. Entonces vamos a tratar de encontrar quién es n en función de otra cosa. Entonces la única forma es meterme adentro del experimento y empezar a comprar chocolatines. Entonces pongámonos en los zapatos de Lucas. ¿Qué es lo que va a hacer Lucas? Va a ir y va a comprar su primer chocolatín. Bueno, una vez que compré el primer chocolate, ya tengo mi primer muñeco, entonces ya lo conseguí. ¿Ahora qué voy a hacer? Y ahora voy a seguir comprando chocolatines. Acordate que n es la variable que me cuenta la cantidad total de chocolatines que voy a comprar. Ahora, ¿cuántos chocolatines voy a comprar después de haber conseguido mi primer muñequito? Y la verdad que no tengo idea, eso ya es aleatorio, ¿no? Entonces vamos a escribir eso como n2. ¿Y quién sería n2? N2 va a ser la cantidad de chocolatines que tiene que comprar Lucas hasta conseguir el primer muñequito distinto que el que ya tiene. O sea, estoy creando mi experimento como si fuera Lucas, comprando chocolatines y voy a ir completando mi colección. De a poco, ¿qué vas consiguiendo? Cada vez un muñequito nuevo. Analicemos las condiciones del experimento que consiste en comprar chocolatines hasta conseguir el primero distinto al que ya tengo. Como primera instancia, el chocolatín lo tengo o no lo tengo. Por lo tanto, tenemos la situación de dicotomía. Por otro lado, ¿qué ocurre con la probabilidad de obtener el nuevo chocolatín? Y el enunciado dice que cada vez que compro un chocolatín es igualmente probable conseguir cualquiera de los 5 muñequitos. Entonces la probabilidad de pifiarle al que ya consiguió es 4/5. Y cuando compra otro, y de vuelta 4/5. Siempre y cuando no consiga el muñequito que ya tiene, la probabilidad de éxito va a ser siempre 4/5. Ahí tengo probabilidad constante. Y como tercero podemos suponer que cada vez que compro un muñequito, lo que le toca, un chocolate, perdón, cada vez que compro un chocolate, lo que le toque es independiente a lo que le tocó antes. Entonces fíjate que estamos frente a un proceso de Bernoulli y esta variable está contando cantidad de ensayos hasta el primer éxito. Entonces, claro, entonces es geométrica n2. ¿Con qué parámetro? Y tengo que pensar, ¿qué es mi éxito? Comprar un chocolatín que tenga un muñequito distinto al que ya tengo. En este caso, esa probabilidad vale 4/5. Excelente, n2 es geométrica 4/5. Ya conseguí mi segundo muñequito. ¿Terminé? No, recién empezamos. Ahora tenés que comprar hasta cuándo. Y de vuelta es aleatorio. Voy a tener que comprar chocolatines hasta conseguir el primero distinto a los dos que ya tengo. N3 va a ser una geométrica nuevamente, pero ¿con qué parámetro? Y con parámetro 3/5. ¿Terminamos? No, recién tenemos el muñequito 3. Me faltan 2 todavía. Ahora voy a sumar N4. N4 sería la cantidad de chocolatines a comprar hasta lograr el primero diferente a los 3 que ya tengo. N4 ya está, no me cuentes más. Es geométrica. De parámetros, 2/5. Y me faltaría nada más el último N5, que también va a ser geométrica de parámetro 1/5. Y ahora sí, ya conseguí todos mis muñequitos. Bueno, si sos fan también de Kung Fu Panda, vas a ver que nunca va a conseguir a todos porque a la pobre serpiente la dejaron afuera de la colección. Bien, pudimos construir a n en función de variables aleatorias conocidas, de las cuales conocemos su esperanza. Entonces, usando propiedades vamos a poder calcular la esperanza de n.
Limpié, pongamos un poquito en limpio. N era 1 más N2 más N3 más N4 más N5 con N sub I igual a la cantidad de chocolatines que compra Lucas hasta el primero distinto a los I menos 1 que ya tiene. De esta forma puedo escribir súper genérica NI como una geométrica 5 menos I menos 1 sobre 5. Para I que puede ser 2, 3, 4 o 5, porque teníamos solo 5 muñequitos. Según lo que ya nos aprendimos bastante bien, la esperanza de una geométrica es la inversa del parámetro. En este caso, la esperanza de todas las n sub i van a ser 5 sobre 6 menos i. ¿Cómo calculamos la esperanza de n? La esperanza de n la calculamos como la esperanza de la suma, que por ser lineal la puedo calcular como la suma de las esperanzas más la constante. Y cada esperanza es la inversa del parámetro de cada una de las geométricas, resultando en 11,4. Una observación importante es que así como definía las variables aleatorias gracias a cómo fue planteado el enunciado, estas variables n sub i son independientes, entonces probablemente te resulte simple calcular la varianza. Y una observación con el problema del coleccionista. Fíjate que una vez que ibas consiguiendo muñequitos, la probabilidad de conseguir el muñequito nuevo era cada vez más chica. O sea, pensando en que todos los muñequitos aparecen de forma equiprobable, cuantos más muñequitos tenés, más te cuesta conseguir el que no tenés. Volviendo a la figurita difícil, fíjate que suponiendo un espacio equiprobable, la figurita difícil se hace difícil ella sola. No hace falta pensar en ponerles pesos diferentes a las figuritas y a las probabilidades. Me parece algo súper interesante para que te lo quedes pensando. Si querés, uno de estos días charlamos y lo discutimos. Vamos a irnos ahora un poquitito afuera del proceso de Bernoulli. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que en un experimento similar al que venimos trabajando con el proceso de Bernoulli, no se cumpla alguna de las tres condiciones para estar dentro del proceso. Como por ejemplo, podría ocurrir que hay más de dos clases, o sea, no te encontrás con dicotomía. O por ahí podría ocurrir que la probabilidad de éxito no es la misma para cada repetición del experimento. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cada caso para saber cómo encararlo y a ver si la distribución que aparece en estos casos es conocida. Vamos con el ejemplo 1. Se tiene una caja con 3 tipos de cartuchos, 4 de tipo A, 6 de tipo T y 5 de tipo N. Se extraen con reposición 3 cartuchos. Sean X1 la cantidad de cartuchos de tipo A, X2 la cantidad de tipo T y X3 la cantidad de tipo N, siempre en la muestra de 3. Hallar la distribución del vector aleatorio X1, X2, X3. ¿Quiénes son mis variables entonces? X1 va a contar la cantidad de cartuchos de tipo A en 3 extracciones con reposición. X2 la cantidad de cartuchos de tipo T en 3 extracciones con reposición y X3 la cantidad de cartuchos de tipo N en 3 extracciones con reposición. Supongo que es bastante evidente observar que estas tres variables no son independientes. ¿Lo ves eso? Siempre las 3 van a sumar 3. Teniendo eso en mente, voy a necesitar buscar la función de probabilidad de un vector aleatorio, pero de 3 variables. Uy, habíamos hecho hasta 2, no importa, vamos a poder. ¿Qué valores pueden tomar mis variables? Fíjate que acá no puedo hacer una tablita, ¿no? Porque tengo 3, pero lo vamos a poder hacer de todas formas. X1, X2 y X3 chiquita puede tomar cualquier valor dentro del conjunto 0, 1, 2 y 3. Pero cuidado, que la suma siempre tiene que ser 3. Acá tenemos una restricción muy fuerte. ¿Quién va a ser mi función de probabilidad conjunta de mi vector aleatorio en R3? Esta es la probabilidad de que X1 es igual a X1 chiquita y X2 es igual a X2 chiquita y X3 es igual a X3 chiquita. Entonces pensemos en una situación. Estoy sacando 3 piezas. Como estoy haciendo extracciones con reposición, voy a sacar una, la voy a ver, la voy a volver a poner, voy a sacar otra, la voy a ver, la voy a volver a poner y así. Por lo tanto hay independencia entre los eventos. La pieza es del tipo T, la pieza es del tipo N, la pieza es del tipo A.
Por lo tanto, para un caso particular, esta probabilidad me quedaría 4 sobre 15, que es la probabilidad de que una pieza sea de tipo A la x1 por 6 sobre 15 a la x2 por 5 sobre 15 a la x3. Y ahora tengo que pensar de cuántas formas posibles puede darse esto. Mira este caso, que saqué primero una pieza de tipo A, después una pieza de tipo A, después una pieza de tipo T. Todas las formas posibles de permutar estas piezas sería, pensemos en el caso de anagramas, ¿te acordás cuando tenías letras repetidas? Todas las piezas, todas las formas de ordenarlas, si fueran distintas, es 3 factorial y tengo que dividir por los elementos repetidos. Esto sería x1 factorial por x2 factorial por x3 factorial. Por lo tanto, el vector aleatorio x1, x2 y x3 tiene distribución multinomial de parámetros 3, 4 sobre 15, 6 sobre 15, 5 sobre 15. Súper importante darse cuenta que estas tres probabilidades sí o sí tienen que sumar 1. ¿Quién sería la distribución multinomial entonces? Y vamos a decir que el vector aleatorio x igual a x1, x2, xk tiene distribución multinomial de parámetros n, p sub 1, p sub 2, p sub k, con la suma de todas las p sub i igual a 1, si su función de probabilidad es n factorial sobre los factoriales de todas las x multiplicando por la probabilidad p sub 1 a la x1 por p sub 2 a la x2 y así hasta p sub k a la xk. Ya la conocías, creo, pero por las dudas la presentamos otra vez. Es súper linda e importante esta distribución, a pesar de que esté fuera del proceso de Bernoulli. Tiene propiedades muy interesantes o importantes. La primera es acerca de la distribución que tienen las variables por separado x1, x2, xk. Y la segunda es acerca de la distribución de las variables condicionadas xy dado que xj es igual a x chiquita, para todo y distinto de j. ¿Qué pasaría si las extracciones fueran sin reposición? Y quisiéramos pensar, por ejemplo, en la variable x1 que cuenta la cantidad de cartuchos de tipo A en 3 extracciones, pero ahora sin reposición. ¿X1 será binomial? Y fíjate que no, porque 2 de las 3 condiciones para estar en el proceso de Bernoulli no se están cumpliendo. Hay dicotomía, o es del tipo A o no, pero no hay ni probabilidad constante ni hay independencia. Entonces este va a ser otro de los casos en los que se rompan esas condiciones y vas a tener que encontrar otra distribución. Vamos con un ejercicio más. Como me encantó tanto el de los chocolatines, vamos con un extra de chocolatines. Ahora Chocolatines Jack lanza otra colección de muñequitos, pero con las figuras de los personajes de Avatar. Aang, Katara, Sokka, Momo y Appa. Cada vez que Facu compra un chocolatín, es igualmente probable que obtenga alguno de los personajes. Una vez que Facu logre conseguir a Momo, le va a regalar a su hermanita Emma todos los zapas que haya juntado. Calcular la esperanza de la cantidad de muñequitos que Facu le regalará a Emma. Vamos a definir las variables, ¿entendió, no? Facu compra chocolatines, compra, se llena de muñequitos hasta conseguir el primer Momo. Y una vez que tiene todos los muñequitos ahí adelante, le va a regalar a todos los APA a su hermanita Emma. Acá hay muchas cosas aleatorias, a ver qué podemos definir. La primera variable que se me ocurre definir la voy a llamar M y va a contar la cantidad de chocolatines que va a comprar Facu hasta conseguir el primer Momo, porque es lo que me delimita la cantidad total de chocolatines que voy a tener, o la cantidad total de muñequitos que voy a tener. Y voy a definir a como la cantidad de APAs que consigue Emma. ¿Por qué? Y porque justamente lo que me está pidiendo el ejercicio es la esperanza de esta variable aleatoria A, es la variable que necesito definir a partir de lo que me pide el enunciado. Creo que con estas dos variables me van a alcanzar. A ver, pensemos un poquito. ¿Conozco algo de estas variables? Y con una primera leída me da la impresión de que M es la más fácil de todas, ¿no? A ver, cantidad de chocolatines que compra hasta conseguir el primer Momo. Y cada vez que compra, o es Momo o no es Momo, es independiente lo que le toca en cada chocolatín. Y además la probabilidad es siempre la misma, ¿no? Porque dice que cada vez que compra es igualmente probable cualquier personaje. Bueno, genial. Entonces M es geométrica. ¿Con qué parámetro? Y la probabilidad de éxito acá es conseguir a Momo y esa probabilidad vale 1/5. Así que esta variable es geométrica 1/5.
Excelente, tenemos una variable y la conocemos. Sí, qué lástima que no me pidan la esperanza de M. Ahora, ¿quién es A? Así como la defino, la verdad de que no sé qué distribución tiene. Si tan solo supiera cuántos chocolates compró Facu, por ahí sería un poco más claro, ¿no? Uy, podría usar variables condicionadas, ¿no? Porque fíjate, si yo supiera cuántos chocolatines compró Facu, o sea, si M fuera fijo, si M grande fuera igual a M chiquita, ¿quién sería A? A sería la cantidad de APAs en M compras hasta el primer momo. Hagamos un dibujito. Si ya M es fijo, yo sé que se compraron M chocolatines hasta el primer momo. Mil disculpas, es lo mejor que puedo hacer con respecto a este hermoso animalito. Entonces, la compra número M trajo el dibujito de momo. Y después, en las M-1 restantes, ¿qué tengo? Tengo chocolatines que pueden tener a APA o no tener a APA. Y la probabilidad de que cada chocolatín tenga a APA es siempre la misma. Y además hay independencia en cuanto a qué tiene cada chocolatín. ¿A qué te suena esto? Y esto me suena a un proceso Bernoulli. Y sobre esto que estoy contando la cantidad de éxitos, que es la cantidad de APAs, en esta cantidad de ensayos fija, porque M ya es fijo. Entonces puedo decir que A dado M igual a M chiquita es una binomial. Excelente. Las variables condicionadas me van a ayudar a descubrir nuevas distribuciones. Cuidado, acabo de hacer algo que te va a resultar bastante difícil al principio. Aprender a usar variables condicionadas va a ser súper importante. Aprender a distinguir la distribución cuando condiciono va a ser súper importante. Ahora no nos apuremos, porque descubrimos la distribución, pero hay que pensar tranquilamente en los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros de la binomial? El primer parámetro es la cantidad de ensayos que podrían o no ser éxito. ¿Cuántos son acá? Fíjate que M grande es igual a M chiquita. O sea, el ensayo número M chiquita es momo, no podría nunca ser APA. Por lo tanto, esta binomial, como primer parámetro, tiene a M chiquita menos 1. Es la cantidad total de ensayos en los cuales puede ocurrir o no que haya un éxito. Y el segundo parámetro es P, pero mucho cuidado. Condicioné con una geométrica. Te había dicho hace un tiempo que tengas mucho cuidado cuando condicionas con geométricas, porque la geométrica te da un montón de información. ¿Qué te dice? Que compraste chocolatines hasta el primer momo. ¿Y eso qué significa? Que los M-1 anteriores no son momo. Entonces, ¿quién es P? P es la probabilidad de conseguir a APA sabiendo que no es momo. Es una probabilidad condicional. P va a ser un cuarto, que es exactamente la probabilidad de que salga APA sabiendo que no es momo. Ya está. La parte difícil del ejercicio ya está. Tengo a M, que es geometría un quinto. Tengo que A dado M grande igual a M chiquita es binomial M chiquita menos 1 un cuarto. Y ahora voy a usar todo lo que aprendí en la guía 5. ¿Cómo puedo calcular la esperanza de A? Y como la esperanza de la esperanza condicional de A dado M. ¿Tengo algo de esto? No. ¿Quién es la esperanza condicional de A dado M? Por definición es la función de regresión evaluada en M grande, que no la tengo tampoco. ¿Y quién era la función de regresión en M chiquita? Es la esperanza de la variable condicionada A dado M igual a M. Gracias por llegar a algo que finalmente puedo calcular. A dado M igual a M chiquita es una binomial. Por lo tanto, su esperanza es el producto de sus parámetros. Esta esperanza vale M chiquita menos 1 por un cuarto. Y entonces ahora voy de atrás para adelante. Por lo tanto, la función de regresión en M grande es M grande menos 1 sobre 4. Y ahora vuelvo a subir un escalón y tengo que la esperanza de la esperanza condicional es la esperanza de M grande menos 1 sobre 4, que por linealidad es la esperanza de M menos 1 sobre 4, y M era geométrica un quinto, por lo tanto la cantidad esperada de juguetitos que va a recibir Emma es 1. Espero hayas entendido. Fíjate que lo único que hice en este capítulo fue relacionar un montón de cosas que ya viste.